Muy buenos días. Hoy vamos a ver lo que es el ciclo celular y la división celular. Tenemos que empezar. Recordamos que todos los seres vivos tienen un ciclo vital. Los animalitos, las plantitas, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las células de igual manera. En cierta manera van a nacer, van a crecer, se van a reproducir y si es necesario van a morir, en el caso de una apoptosis, por ejemplo. Entonces, pero en el ciclo celular no se va a dividir en nace, crece, reproduce y muere, sino que se va a dividir de una manera diferente. Como sabemos, ciclo se refiere a un círculo. Entonces, vamos a ver que tenemos este ciclo celular, que va a estar compuesto mayormente por una fase llamada interfase. En esta interfase, la célula principalmente va a crecer. Luego viene una pequeña porción de este ciclo que se llama división celular. ¿Ya? Ahora, esta interfase está dividida en 1, 2, 3 fases, la G, S y G2. Vamos a empezar con lo que es la G1. La fase G1 de la interfase, principalmente, ¿qué va a ocurrir? Crecimiento celular. Aparte de este crecimiento celular, lo que es el RNA mensajero va a mandar mensajes para que se aumente la síntesis de proteína. Por ende, va a haber una mayor producción de proteínas. Ahora, en esta etapa la célula también va a ser mucho más sensible a lo que es los estímulos externos. ¿Listo? Ahora, tenemos la segunda etapa, que es la etapa S. Esta de las tres etapas es la más importante porque en esta ocurre lo que es la duplicación del ADN, ¿ya? Si bien la célula, al igual que en la G1, va a estar creciendo, lo que ocurre en esta etapa es la duplicación del ADN, o sea, todo el material genético que tiene la célula se va a multiplicar al doble. Si es que tuviera esta célula unos 300 metros de material genético, se va a duplicar a 600 metros de material genético. ¿Listo? Luego viene la tercera etapa, que es la G2. En la G2, de igual manera, la célula continúa su crecimiento. Sin embargo, aquí, ¿qué va a pasar? Lo que es la fosforilación de la que es la histona H1. Se va a fosforilar. ¿Listo? Entonces vamos a tener que en la interfase vamos a tener tres fases. La G1, S y G2. La G1 es crecimiento celular. En la S, duplicación del ADN. Y la G2, igualmente crecimiento celular. La G1 va a durar aproximadamente entre 5 a 10 horas. La S va a durar entre 7 a 9 horas y la G2 va a durar entre 3 a 4 horas. Si se dan cuenta, la interfase, solo ella, dura aproximadamente 20 horas, tal vez hasta más, ¿ya? Y lo que es la división celular como tal solo va a llegar a durar aproximadamente 1 hora, ¿ya? O sea, la célula se la pasa más creciendo y luego una pequeña parte de su vida se divide. Entonces, vamos a empezar con lo que es la división celular. Vamos a tener dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. En la mitosis, ¿quiénes van a ser las células que van a realizar la mitosis? Las células somáticas. Estas van a ser las células que se encuentran distribuidas en todo nuestro cuerpo, a excepción del espermatozoide y el óvulo, ¿ya? Entonces, si tengo una célula cardíaca, esta se va a dividir a través de una mitosis, porque es una célula somática. Y en el caso de la meiosis, esta es una división celular más especializada para las células germinales. ¿Cuáles son estas células germinales? Los espermatozoides y los óvulos, ¿ya? Ahora, otra característica de la mitosis es que la mitosis de una célula madre va a dar origen a una, dos células hijas.
A diferencia de la meiosis, que de una célula madre va a dar origen a 1, 2, 3, 4 células hijas. Ahora, la mitosis va a dar origen a células diploides. ¿Qué quiere decir células diploides? Que son células idénticas a la célula madre. La célula madre va a tener 46 cromosomas y la célula hija, cada una de ellas va a tener 46 cromosomas también. Luego tenemos a las células, en la meiosis va a dar origen a células haploides. Las células haploides se van a llamar así porque estas células hijas no van a ser igual a la célula madre, sino que cada una de ellas va a ser solo la mitad del material genético de la madre. Entonces va a tener solamente esta y esta. Cada una de ellas va a tener solo 23 cromosomas. Esas son las principales diferencias. Ahora, en la meiosis estamos hablando que el espermatozoide tiene 23 cromosomas y el óvulo 23 cromosomas también. Cuando el papá y la mamá deciden que van a tener un hijito, estas dos células germinales se van a unir en el momento de la fecundación. Y al unirse, la mitad del espermatozoide, o sea, la mitad del papá y la mitad de la mamá, van a unirse formando una sola célula diploide. ¿Por qué? Porque los 27 cromosomas del papá y los 27 cromosomas que están en el óvulo de la mamá van a unirse, se van a sumar y van a ser en total 46 cromosomas. Es por eso que nosotros, como seres humanos, hijos de un padre y una madre, tenemos características del padre, por ejemplo, el cabello del papá, tenemos la sonrisa de la mamá, tenemos las orejitas del papá. ¿Por qué? Porque venimos de la mitad de papá y la mitad de mamá. ¿Listo? Esa es la importancia. Ahora vamos a empezar con lo que es la primera división celular, que sería la mitosis. La mitosis, en palabras simples, es una célula madre que da origen a dos células hijas. Pero ¿cómo dará origen a estas dos células hijas? Las va a dar mediante, obviamente, la mitosis. Vamos a empezar con lo que es nombrando las fases de la mitosis, empezando por la profase, metafase, anafase y telofase. Son 4 fases que tiene la mitosis. Empezando por la interfase, que hemos dicho que es una fase previa a la división celular, porque es el momento en el que la célula va a ir aumentando su tamaño. Suponiendo que esta es una visión a través de un microscopio, no vamos a poder ver nosotros todos estos organelos. ¿Por qué? Porque son muy pequeños para verlos a través de un microscopio simple. Pero en la interfase, como hemos dicho, la célula está creciendo, y no solo crece ella, sino que hay un aumento de síntesis de proteínas y un montón de actividades en las cuales van a empezar a destacarse ciertas estructuras como ser los centriolos. Estos se van a notar. Luego el núcleo, el nucleolo y el material genético se van a volver visibles ante el microscopio. Al final, en un microscopio lo que vamos a ver es esto: una membrana celular. Vamos a ver estructuras que van a ser los centriolos, el núcleo, nucleolo y el material genético. Eso es lo que se va a ver. ¿Por qué? Porque han aumentado de tamaño. Y el material genético ya va a ser más visible como una especie de masa por el hecho de que ha habido una duplicación del material genético, lo que hemos hablado en la fase S de la interfaz. Entonces, con esa introducción de la interfaz empezamos la profase de la mitosis. Este material genético que se encuentra en el núcleo celular, vamos a ir aquí abajo, va a decidir ordenarse, ¿ya? El ADN se organiza formando cromosomas, también llamados cromatina, que son estas estructuras de acá, que vamos a ver en forma o graficado como una X. ¿Dónde va a ocurrir esto? Obviamente en el núcleo. Y ahí los tenemos. Estos se van a encontrar ya más dispersos en el núcleo. Pero no solo va a pasar eso, mientras esto está pasando, mientras se están ordenando lo que son los cromosomas, los centriolos se van a ir dirigiendo a cada uno de los polos de la célula. O sea, se van a ir a extremos diferentes.
Entonces vamos a tener estas estructuras. ¿Y qué va a pasar después? Va a desaparecer la membrana del núcleo. Por ende, el material genético se va a encontrar disperso en lo que es el citoplasma. Y para que estos no se pierdan, no se vayan por donde sea, el mismo centriolo va a empezar a liberar microtúbulos, ¿ya? Estos microtúbulos con el centriolo se van a llamar uso cromático. El propósito de estos microtúbulos es atrapar a los cromosomas. Y una vez que se pierde lo que es la membrana nuclear, termina la profase. Luego viene lo que es la metafase, en la que los cromosomas deciden ordenarse en el polo ecuatorial, o sea, en la línea ecuatorial, a la mitad de la célula, en una fila se ordenan, justo a la mitad. ¿Para qué? Para que los centriolos puedan con mayor facilidad, gracias a sus microtúbulos, agarrarlos. Pero ¿cómo los van a sostener a los cromosomas? Vamos a ir a esta esquina. Este cromosoma va a tener en la parte media lo que es el centrómero, que es esta línea anaranjada que acabo de dibujar. En esta línea anaranjada, en los extremos van a ver dos estructuras a cada lado que se llaman cinetocoros. En estos cinetocoros se van a sujetar lo que son los microtúbulos, los mismos que van a agarrarse de la siguiente manera. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro. Una vez que ocurre esto, empieza lo que es la anafase. En la anafase, ¿de qué se va a caracterizar? De que el cromosoma, que tenía la forma o estaba esquematizado como una X, va a ser dividido, se va a partir. ¿Pero por qué se parte? Porque estos microtúbulos que lo estaban agarrando de lo que son los cinetocoros, cada centriolo va a empezar a tirar, a contraer, a jalar estos microtúbulos. Entonces va a ser como una especie de pelea. ¿Qué centriolo va a lograr jalar a lo que es el cromosoma? Pero tanta es la fuerza de ambos que estos cromosomas se van a partir, se van a romper. Entonces vamos a tener cromosomas partidos. Y obviamente si ya están partidos, los microtúbulos van a seguir jalándolos y termina lo que es la anafase, empezando lo que es la telofase. Y en la telofase, ¿qué va a pasar? Estos microtúbulos que estaban jalando los cromosomas van a llevar o van a hacer lo posible para llevar lo que son los cromosomas lo más cerca del centriolo posible, antes de que estos microtúbulos desaparezcan. Pero este material genético no puede quedar libre a la deriva, sino puede perderse. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producir lo que es la misma célula, una membrana nuclear formando dos núcleos, ¿ya? Y una vez que se han formado estos dos núcleos al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Esta célula, por la mitad, por la línea ecuatorial, va a empezar a estrangularse, a apretarse, a estrecharse, se va a tratar de unir, como vemos en esta figura de acá. Por el medio empieza a unirse, mientras nuestra célula ya empieza a desarrollarse mejor sus estructuras. Luego, una vez que ha logrado estrangularse, vamos a tener la formación de dos células hijas, que son idénticas a la madre, porque ambas van a tener 46 cromosomas. La madre tenía 46 cromosomas. La hija número 1 va a tener 46 cromosomas. La hija número 2, 46 cromosomas. Esa es la división mitótica. Ahora vamos a ver la división meiosis. La meiosis se caracteriza porque la célula madre va a dar origen a 4 células hijas, pero cada una de estas solo va a contener la mitad del material genético, solo va a tener 23 cromosomas. Pero, ¿cómo es que pasa esto? Pues la meiosis va a tener dos divisiones celulares. Uno que va a ser caracterizada por las 4 fases de la mitosis, la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y una segunda división mitótica que va a ser la profase 2, metafase 2, anafase 2 y la telofase 2. Entonces vamos a tener dos divisiones. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Siempre se empieza con una interfase, donde vamos a tener la célula madre y
Vamos a empezar con la profase 1, donde el material genético que se encontraba libre decide ordenarse. Pero aquí la diferencia con la mitosis, este material genético, lo que va a pasar es lo siguiente, los cromosomas se van a mezclar entre ellos y a esto se va a llamar recombinación. Entonces, como se están mezclando entre ellos, ya no va a ser una estructura totalmente roja o totalmente azul, sino que va a ser mezclado. Una estructura en forma de X, mitad azul, mitad rojo. ¿Dónde ocurre todo esto? En el núcleo. Mientras está ocurriendo esto, los centriolos van a dirigirse hacia los polos de igual manera y van a ir formando lo que son los microtúbulos, mientras lo que es la membrana nuclear va desapareciendo. Y así termina la profase 1. La metafase, los cromosomas van a ordenarse en lo que es la línea ecuatorial hacia la mitad. Démonos cuenta que estos son cromosomas mezclados. Fíjense bien, se van a la línea ecuatorial y de igual manera lo que son los centriolos, gracias a lo que es el centrómero, se van a unir a los microtúbulos. Luego, en lo que es la anafase, los centriolos van a jalar a estos cromosomas hasta el punto de partirlos. Una vez que los parten, van a tratar de llevarlos lo más cerca posible al centriolo, formando conglomerados, conjuntos de cromosomas, pero dense cuenta que estos cromosomas son mitad azul, mitad rojo, y para que este material genético no se pierda, nuevamente la célula va a formar lo que son los núcleos, las membranas nucleares. Luego la membrana celular lo que va a hacer es empezar a estrangularse para producir o formar, perdón, dos células diferentes. Pero dense cuenta que no es igual a la mitosis. ¿Por qué? Porque este material genético es mitad rojo, mitad azul. Y la célula madre mostraba un azul, un rojo, un azul, un rojo. Aquí están mezcladas. Entonces, así termina la primera división meiótica, donde vamos a tener vamos a tener al final dos células hijas. Vamos a tomar a esta célula para continuar con la segunda división meiótica, en la cual en la profase 2, estos cromosomas, aquí hay otra diferencia que es la más importante, no se va a duplicar lo que es el material genético, no va a haber duplicación de ADN, por eso está en la misma figurita, fíjense, aquí es en forma de X, aquí solo es la mitad. ¿Qué va a pasar? Entonces están desordenados, en la metafase van a ir hacia la línea ecuatorial formando una fila, en lo que es la anafase los centriolos se van a pelear y van a partirlos, por lo cual va a ir la mitad solamente a cada extremo, y lo que es la membrana celular al final se va a estrangular formando dos células hijas, las mismas que solo van a tener 23 cromosomas. Entonces tenemos dos células de cada una de 23 cromosomas. De esta otra célula hija, lo mismo va a pasar por la misma división meiótica segunda y va a dar como origen a otras dos células hijas. Por ende vamos a tener una célula madre que va a dar origen a 1, 2, 3, 4 células hijas, que cada una va a tener 23 cromosomas, gracias a que en la profase 2 no hubo duplicación del ADN. Pero, como obviamente alguna vez han debido escuchar decir, no, ay, mira qué bonito ese bebé, pero tiene la mirada o los ojos del abuelito. Mira, tiene el cabello rizado, pero no es como el del papá ni como la mamá, sino como de la abuela. ¿Por qué? Porque han visto que se ha mezclado aquí lo que es el material genético, rojito y azulito se han mezclado. Entonces, al mezclarse, parte del papá y de la mamá termina aquí. Entonces, la mamá va a tener, ¿qué se llama? Características de su papá, de su mamá, que serían nuestros abuelitos, y nosotros podemos tener ciertas características de ellos también. Muy bien, eso ha sido entonces nuestro tema de lo que es la división celular. Con esto los dejo súper fácil, espero que lo revisen y que
hayan entendido. Cualquier pregunta me escribe.